Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos escuchen y nos vean. Ante todo, unas disculpas, no pudimos transmitir la semana pasada. Por detalles por ahí no pudimos tener acceso a todo esto para poder hacer la transmisión, pero ya estamos el día de hoy aquí con nuestra primera transmisión de este año, aquí en este canal de Conocer Humano. Gracias a todos los que nos están acompañando ahorita en este momento y a los que más adelante lo puedan ver posteriormente. Bien, vamos entonces a comenzar con nuestro primer video, nuestra primera transmisión de este año. Hoy vamos a hablar acerca de un término, dijéramos, que es la libertad. Esto realmente es algo que es muy interesante llegar a conocerlo, llegar a trabajar o a obtener, llegar a comprender, dijéramos, lo que es la libertad. Vamos a ver esto. Espero que por ahí me estén viendo o escuchando porque ahorita aquí en la transmisión no me aparece que cuántas personas están conectadas. Esperemos que esté transmitiéndose correctamente. Les encargo por ahí, si están viéndome ahorita en vivo, pues por ahí un comentario. Háganlo aquí directamente para poder darme cuenta de que están por aquí. Ya que les digo, ahorita no me está apareciendo aquí qué cantidad de personas me están viendo en este momento. Pero bueno, vamos entonces a hablar acerca de este punto. Hoy iniciamos este año hablando acerca de lo que es la libertad. Entender qué es la libertad es fundamental, ya que, pues como hay quien ha dicho, muchos han dado hasta su sangre, hasta su vida, por la libertad de los pueblos, de las gentes. Muchas guerras, independencias, tantas y tantas manifestaciones hoy en día, argumentando o buscando la libertad. Pero, ¿qué es en realidad la libertad? Muchas veces se confunde la libertad con otros aspectos de insubordinación, de libertinaje, etcétera, de rebeldía. La libertad es muy diferente. Entiéndase por libertad, si nos vamos a ver ahí el diccionario, es la facultad natural de obrar, es decir, de actuar, de hacer, por lo que esa persona es responsable de sus actos. Obsérvese. La libertad es una facultad natural que tenemos de actuar. O sea, es natural completamente la libertad. O sea, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Pero la libertad implica una responsabilidad. O sea, es bonito ser libres, tener decisiones sin depender de nada, de nadie. Eso podríamos decir así, a grosso modo, que es la libertad. Pero cada acto, a pesar de que es libre, cada acto de él nos debemos de hacer responsables nosotros. O sea que la libertad conlleva una responsabilidad. Esto me recuerda aquella frasecita por allá del hombre araña, ¿verdad? Que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en este caso, este poder de la libertad tiene de hecho una gran responsabilidad. O sea, cuando alguien practica o ejerce la libertad, automáticamente tiene que volverse responsable de sus actos. Cuando alguien, por decir, es forzado a hacer algo, bueno, esa persona podría evadir la responsabilidad, puesto que alguien más le está obligando a hacer esto, entonces el otro es el responsable. Pero cuando uno es libre, cuando uno decide por sí mismo, inmediatamente se vuelve responsable de aquello que está haciendo. Porque nadie nos ha dicho, nadie nos ha obligado, nosotros somos libres de actuar. Entonces, en esa libertad hay responsabilidad. De manera que el ser libres no es nada más hacer lo que uno quiera. El ser libres
es hacernos responsables, actuar con libertad, pero actuar responsablemente, de que todo lo que hagamos va a traer una consecuencia. Y nosotros vamos a ser los responsables directamente de esa consecuencia. Vean entonces que el ser libres tiene una gran responsabilidad. Esto es interesante. Pero analicemos más el término libertad. Veamos concretamente qué es la libertad en sí. Si nosotros nos vamos al diccionario, podemos encontrar diferentes términos, diferentes conceptos sobre lo que es la libertad. La libertad podríamos decir que es esa facultad natural, dijimos, ¿no? Ahora también es un estado o condición, así está en el diccionario, de quien no es esclavo. O sea que para ser libres necesitamos dejar de ser esclavos. Ahora, ¿quién es un esclavo? Esclavo no es nada más el que lleva grilletes y está condenado a obedecer a alguien. Hay diversas formas de esclavitud. Si analizamos qué significa la esclavitud, pues es aquel que carece de libertad porque está bajo el dominio de otra persona. Hay quien dijera, esclavo es el que no tiene libertad. Es muy redundante. Realmente esclavo es el que está bajo el dominio de otra persona. Es decir, que tiene que hacer u obedecer a la otra persona. Ya sea porque se le obligue o porque él mismo está esclavizado por sí mismo de la otra persona. Es decir, no tiene decisión propia. Cuando alguien no decide por sí mismo, se convierte en un esclavo de los demás. Esclavo de lo que otros le dicen que debe de hacer. Esclavo de las críticas que otros le hacen. Porque hay quien no hace algo por temor a que alguien le vaya a criticar, que le vaya a decir que esté mal, etcétera, etcétera. Ese es un esclavo. Un esclavo es aquel que está sometido, ya sea a un deber, que tiene que hacer algo forzosamente y ahí está, esclavizado de aquello, como quien queda esclavizado de un trabajo. Y está ahí, aunque esté enfermo, va a trabajar, aunque tenga a su familia enferma o delicada, va a trabajar y no deja el trabajo. Ese es un esclavo. No tiene una verdadera libertad. Con esto no quiero decir que vayan a dejar el trabajo, no. Tenemos libertad de actuar, de decidir en qué momento vamos a trabajar y decidir en qué momento hay algo que es más importante que el trabajo, como la familia, como ciertas situaciones muy especiales. Así, entonces, el esclavo es esclavo de un deber o de una pasión determinada que le impulsa a actuar en una forma equivocada, hasta desenfrenada. Esclavo es aquel que está sometido a un afecto, ¿sí? Quiere tanto algo que está esclavizado, por ejemplo, de un coche, o de una persona, o de un título determinado, etcétera. Hay quien está sometido por un vicio y se vuelve esclavo del vicio, de tal o cual droga determinada, etcétera. O de una actividad que le exige mucho trabajo, mucha atención, cuidado, o sea, está tan atento y concentrado en esa actividad que no tiene una libertad para poder actuar o moverse, ni siquiera para hacer esa actividad. O sea, está esclavo de una cierta rutina, de una cierta mecánica, por decirlo así. Se dice que también la libertad es el estado del que no está preso. O sea, cuando alguien está preso, pues quiere decir que está atrapado en algo, ¿verdad? En sus pasiones, en su deber, en su trabajo, en sus vicios, en la actividad que está realizando, etcétera, etcétera. Ese se vuelve un esclavo. Esclavo del que dirán, o simplemente esclavo de tal o cual persona a la cual obedecemos ciegamente. Son diferentes formas de esclavitud. Aunque hoy en día en el mundo casi se ha erradicado la esclavitud, porque todavía en algunos lugares puede encontrarse ciertos tipos de esclavitud.
A pesar de eso, el ser humano es esclavo de muchas cosas, por lo cual no es libre. No tiene una libertad verdadera para decidir, para actuar. Antes de actuar, se pone a analizar qué van a decir los otros, qué críticas va a recibir, o pide la opinión a otra persona, etcétera, etcétera. Es obvio que en ese estado no hay una verdadera libertad. La libertad conlleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad no solamente es responsable de los actos, no. Tenemos que ser responsables de tener una cierta preparación, un cierto estado de conciencia que nos permita actuar, que nos permita decidir libremente. No cualquiera puede ser libre. Libre no es al que dejamos en la calle y haz lo que tú quieras. Libre es aquel que tiene capacidad de determinación, capacidad de decisión, capacidad de actuar sin condicionamiento de nada. Hace lo que se necesita hacer. Ese es libre. Así que entonces observemos muy bien. ¿Quién realmente puede o posee esa libertad? Ahora, libertad también es una falta de sujeción, digamos, de subordinación, es decir, no depender. Cuando dependemos ya sea de algo para hacer otra cosa, o dependemos de una persona, o de la aprobación de alguien, o de un grupo de personas, no somos libres. Estamos dependiendo de lo que otros dicen, o de lo que otros hacen, o de lo que tenemos, porque hay quien dice, no, si yo no tengo esto, no puedo hacer esto. Eso es ser esclavo, es no tener libertad. Libertad también se dice es el desembarazo o la franqueza, dijéramos. Cuando alguien es libre, es muy franco. Habla con la verdad. Porque el esclavo siempre va a estar esclavizado de tal o cual concepto, de tal o cual crítica, de qué va a decir el otro o de cómo va a reaccionar. Entonces nunca va a ser franco, nunca va a tener esa franqueza de hablar. De hecho, el franco es el libre, así es un sinónimo prácticamente. En el ejército, por ejemplo, dicen, ando de franco, es decir, que es libre ese día, es su día de descanso, es su día de libertad, que puede hacer lo que quiera. Hablar francamente es hablar con libertad. Es decir, no tener una limitante. Eso no quiere decir hablar así a lo loco, no. Implica hablar la verdad, decir lo que se debe de decir, sin miedo y sin temor a nada. Porque cuando hay miedo o hay temor a hablar, es porque somos esclavos del que dirán, de lo que van a pensar los otros. Pero cuando alguien es libre, dice lo que debe de decir y eso es todo. Y no le preocupa nada. ¿Por qué? Porque está diciendo la verdad, está diciendo lo que es correcto. Vean, entonces que ser libre implica la responsabilidad de palabra también. De saber, de tener conciencia de lo que estamos diciendo. Para ejercer una verdadera libertad. Porque si uno no sabe lo que dice, habla a lo loco, no es libre. ¿No? Es esclavo a lo mejor de alguna pasión o qué sé yo, de algún desenfreno determinado, y entonces caen en el libertinaje. Hoy en día muchos luchan por la libertad, hacen manifestaciones, se levantan en contra de mandatarios, hacen, infinidad de protestas, pero no son libres. Eso es libertinaje. El libertinaje es un desenfreno de lo que hacemos. El libre tiene un freno. ¿Cuál es el freno de la libertad? Nuestra propia responsabilidad. Es decir, el que es libre hace lo que quiera, pero tiene su propio freno, porque sabe hasta dónde puede hacer bien y dónde empieza a hacer mal. Eso es ser responsable. El libertino, el libertinaje, está desatado, hace infinidad de cosas, pero
no tiene freno. O sea, está desenfrenado, hace y se aloca y empieza a causar daño por todos lados. Así que el término libertad, así como implica responsabilidad, implica tener ese freno. Saber qué hacer, saber hasta dónde actuar. ¿Por qué? Porque somos responsables. Así que hay que entender muy bien el término libertad. Libertad no es que el joven vaya por allá a hacer diabluras, se aloque, ¿verdad? Consuma drogas, haga desmanes por todos lados. Eso no es ser libre, porque la libertad requiere el freno de la responsabilidad. Requiere saber hasta dónde vamos a poder hacer. Actuar entonces responsablemente, por decisión propia, no porque alguien nos esté frenando o nos diga no debes de hacer eso, no. El responsable, el que es libre y es responsable, sabe por sí mismo hasta dónde llegar y qué hacer. Entonces, que muchos luchan por la libertad, pero desconocen qué es la libertad. Muchos creen que la libertad es hacer locuras. Y eso no es la libertad. La libertad es actuar responsablemente, por decisión propia. Eso es la libertad. A fin de cuentas, nos vamos a otra definición de libertad, que es la facilidad o soltura, la disposición natural para hacer algo con destreza. O sea que cuando alguien ya es libre, no está condicionado por nada, pero además es responsable, tiene facilidad para hacer todo. Tiene una soltura, nada le limita. Es una disposición natural para hacer, para actuar. Y tiene destreza, porque sabe hasta dónde y cómo actuar. No se desboca, como muchos. Que lamentablemente, cuando alguien está siendo reprimido y de repente se le suelta, pues empieza a hacer locuras. Eso es algo gravísimo. Es urgente entender que nosotros tenemos que tener una libertad, pero con un cierto freno. Pero el freno no viene de afuera, ¿eh? Porque si viene de afuera, deja de ser libertad. Si es otra persona la que nos está diciendo, hey, calmado, tranquilo, no hagas esto, entonces seguimos sin ser libres. Para ser libres, somos nosotros los que tenemos que determinar hasta dónde. ¿Cuál va a ser ese freno que vamos a tener para no causar daño, para no hacer cosas equivocadas? Entonces la libertad no es solamente hacer cosas, es hacer lo que se debe de hacer y limitarnos para no actuar en forma equivocada. Esa es la verdadera libertad. Y bueno, amigos, amigas, espero me estén escuchando, viendo y escuchando aquí en vivo. Les repito, mil disculpas si no pudimos transmitir la semana pasada, pero ya, ahora sí vamos a agarrar línea. Ya se acabaron las fiestas y todo eso, los compromisos que pues todo el mundo tiene por estas fechas. Y a partir de ahora retomamos nuevamente los días jueves a las 9:30 de la noche. Vamos a estar transmitiendo, trataremos de hacerlo puntualmente todos los jueves para volver a agarrar otra vez el hilo como estábamos trabajando en todo este año pasado. Ya tenemos un poco más de un año transmitiendo aquí en este canal de Conocer Humano. Les pido, les suplico, me ayuden a compartir, a difundir este canal. Se los agradecería mucho, tanto aquí en Facebook como en YouTube. Y bueno, vámonos a los comentarios, a ver si hay quien esté por aquí, pues les pido, háganme comentarios, denle por ahí me gusta para ver quiénes están aquí acompañándome. Y espero que, bueno, todos les haya llegado la notificación y hayan podido conectarse aquí en este momento, aquí en esta transmisión. Sí, veo que por ahí hay quienes sí me están viendo, ya vi por ahí que ya me indica aquí el programa, que ya hay personas aquí acompañándome. Y bueno, y saludamos a Carlos Esteban Ávila, a Juan Calderón, que están por aquí. Qué bueno que nos acompañan. También por ahí anda Fabiola Marta, ¿verdad? Andrés Roberto. Saludos, qué bueno que están por aquí, iniciando el año. Espero que pues hayan empezado el año, como dicen por ahí, con el pie derecho. Y si no, bueno, pues hay que echar el pie derecho hacia adelante y empezar a transformar y a cambiar las cosas. Tenemos libertad.
para actuar. Y todo dependerá de nosotros, de nadie más. Si esperamos a depender de otro, entonces no tenemos libertad. Entiendan muy bien esto que acabo de explicarles. Reflexionen en eso. En cada instante de la vida tenemos que ser capaces de ser libres. Pero repito, con responsabilidad. Con esa limitante que nosotros mismos nos vamos a poner para no causar daño. Eso es interesante y es importante. Saludamos también a Nelcy Fénix, que está por aquí acompañándonos. Y vamos a ver quién más está por acá. Así que en este año, pues ahora sí que les propongo que ustedes mismos se propongan, aunque suene redundante, ¿verdad? Muy repetir mucho. Propónganse ser libres. No tener condición, no estar esperando a que se den situaciones, no, crearlas, hacer, actuar, para que se dé realmente lo que tiene que darse. Hacer los cambios dentro de uno mismo que tienen que realizarse. Y hacerlos por propia convicción, no porque alguien nos diga, no porque yo les diga algo o alguien más se los diga. No, hagan todo lo que tienen que hacer. Y también dejen de hacer lo que no deben de hacer. Eso es parte de la libertad. Es libertad para actuar y para no actuar. Esa libertad se tiene. De saber qué actos son los que vamos a detener y cuáles son los que vamos a hacer. Pero con responsabilidad. Así es como vamos nosotros a trabajar. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestra plática. Hoy pues no vi muchos comentarios. Bueno, saludos a todos los que están aquí acompañándome. Déjenme, vuelvo a abrir aquí la transmisión para ver a ver qué comentarios hay. No veo por aquí ninguno. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por haberme acompañado aquí el día de hoy. Sí, les recuerdo, estaremos aquí ahora sí ya en forma normal, como siempre lo hemos estado haciendo, todos los jueves a estas horas, a las 9:30 de la noche. Y pues aquí espero contar con su presencia. Y pues gracias ante todo por haberme acompañado todo este año pasado que terminó. Y pues espero me sigan acompañando durante este año presente. Bien, espero que les salga todo bien en este año. Y bueno, me despido. Gracias por haber estado.